Buen mediodía. Estuvimos reunidos conjuntamente con el subsecretario del Ministerio de Economía y una delegación del Ministerio de Economía, con una delegación que designó el Congreso de Intendentes, al intendente Omar Lafluf, de Río Negro, Litoral, al intendente Andrés Lima de Salto, Litoral, y al intendente Richard Sanz de Rivera, frontera seca con Rivera, con Brasil, perdón, para tratar de concretar algunas de las ideas que durante todos estos tiempos en la interna del Poder Ejecutivo se estuvo trabajando en reuniones, que fueron varias con los intendentes, en reuniones con los centros comerciales, reuniones que incluso tuvo el presidente de la República con los centros comerciales del litoral, en reuniones que se tuvieron con los legisladores, se tomaron como insumo algunos proyectos de ley y se estuvo trabajando sobre algunas de las medidas que vamos a anunciar en el día de hoy, que se las acabamos de anunciar al Congreso de Intendentes, que tienen que ver con darle estímulo, competitividad, una mejora en los costos operativos y en los costos fijos a todos los comercios de la frontera, tanto la frontera con Argentina como la frontera con Brasil. Todos sabemos que la apertura de fronteras va a generar un posible flujo comercial y hay una diferencia cambiaria importante con los países vecinos y, como dijo el presidente de la República, vamos a estar trabajando en algunas medidas compensatorias. Estas son las medidas que anunciamos hoy. Se siguen trabajando algunas otras ideas en el seno del Ministerio de Economía y con otros organismos, pero las medidas tienen que ver con aspectos vinculados a tarifas públicas, con aspectos vinculados a lo tributario y aspectos vinculados a lo que son aportes, que le bajan los costos sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas en forma importante, y nuestra voluntad no solo es, o nuestra deseo no solo es que eso se transforme en menores costos y mayor competitividad, sino que además se traslade fundamentalmente a precios. Que el uruguayo tenga precios más competitivos y más baratos, sobre todo en la zona de frontera a la cual están dedicados. Lo primero que vamos a decir y recordar es cuál es el protocolo sanitario vigente. Cuando una persona sale del Uruguay y vuelve a ingresar al país, necesita, así está exigido en la normativa, un PCR negativo de menos de 72 horas. Tiene que estar inmunizado, o sea, demostrar su vacunación, y además tiene que hacerse un nuevo PCR a los 7 días del primero, a su costo. Eso vale para cualquier país, vale para Miami, o vale para Argentina, o vale para Brasil. Cuando ingresa al Uruguay tiene que tener un PCR negativo 72 horas antes, a los 7 días un PCR negativo de nuevo, y el plan y la inmunización completa a su costo. Con respecto a las medidas concretas que hoy compartimos con la delegación del Congreso de Intendentes para las fronteras, voy a anunciar algunas generales y después le voy a dar la palabra para el detalle al subsecretario de Economía. Tienen que ver con el tipo de empresas a las cuales está dirigida. Esto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona de frontera, hasta 60 kilómetros de la frontera, del paso de frontera. Y en ese sentido, que su actividad principal sea el comercio al por menor, en supermercados y almacenes, en una gama muy amplia, y que además, y ahí está la caracterización en tamaño, los ingresos brutos en el último ejercicio previo a la vigencia de la ley, porque vamos a enviar en esta semana un proyecto de ley en los aspectos de exoneraciones tributarias y de aportes, no superen los 4 millones de unidades indexadas, eso significa unos 20 millones de pesos de facturación por año. Esto abarca
más del 82-83% de las empresas de estos rubros de comercios minoristas en toda la zona de la frontera, ya sea con Brasil o con Argentina. Reitero, cerca del 85% de las empresas están incluidas en esta facturación topeada hasta 20 millones de pesos y que no estén a más de 60 kilómetros del paso de frontera. Con respecto a las tarifas públicas para este tipo de empresas, se va a generar una bonificación en la telefonía fija vinculada a los cargos fijos y se va a bonificar el 25% del costo fijo de los datos de Antel, de Internet. 25% de bonificación. Con respecto a UTE, se va a bonificar el 100% de los cargos fijos y por potencia contratada para todas empresas de estas características que consuman menos de 40 kilovatios y en el caso que consuman más, hasta 40 kilovatios va a estar esta exoneración de cargos fijos y potencia contratada. Con respecto a OCE, también hay una exoneración para este tipo de empresas de los cargos fijos de la OCE y se está discutiendo alguna otra medida adicional parecida a la que se trabajó con aquellos sectores más afectados por el COVID. Eso es con respecto a tarifas públicas. Lo que tiene que ver con el proyecto de ley, con respecto a las empresas que hacíamos referencia, reitero, hasta 20 millones de pesos de facturación y hasta 60 kilómetros de la frontera. Se va a generar una serie de exoneraciones y beneficios que lo va a explicar el subsecretario de Economía y van a tener una duración, así está previsto en el proyecto de ley que va a ir esta semana al Parlamento, de 1 año, una vez que se defina la fecha de comienzo, una vez que se promulgue la ley por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, buenos días para todos. Como dijo el secretario de Presidencia, obviamente este proyecto de ley es un proyecto que está estudiado y focalizado, apuntando justamente a ese sector de empresas con el rango de características de facturación y la ubicación geográfica. En un primer momento lo que estamos otorgando es un 100% de exoneración de los aportes patronales durante el año de vigencia que mencionó recién el secretario de la Presidencia. También, de alguna manera, como nosotros vimos que en este sector de empresas, de ese 82% que mencionó, casi un 85% que mencionó el secretario, prácticamente en el entorno del 70 y 75% son empresas monotributistas o monotributistas social MIDES o literal E, ¿verdad? Que es lo que no tiene contabilidad suficiente, que son menores de facturación de 1,5 millones de pesos. Entonces, la otra punta que es la exoneración tributaria. Para eso estamos exonerando la prestación tributaria que hace unificada, que hace el monotributista, sea el monotributista común y la prestación tributaria que también hace el monotributista MIDES. Es decir, se le exonera ese cargo fijo que para este tipo de empresas es importante. Y si pasamos al literal E, también se le exonera lo que se llama el IVA mínimo, que es el pago de impuesto fijo que también tiene mensual este tipo de empresas. Pasando a las empresas que sean de un poco de mayor escala, que pagan el anticipo de IRAE, se le está exonerando el anticipo mínimo de IRAE, al igual que se le está exonerando el anticipo de patrimonio. En estos dos casos, a diferencia de otros tipos de leyes que sacamos para sectores afectados, esto es una exoneración efectiva, es decir, llegado el cierre de su declaración jurada, la DGI le computa como que tuvo este año de pago tanto anticipo de renta como de patrimonio, por lo que efectivamente no deberá pagarlo porque se le da como un crédito, lo toma como pago. Esto, bueno, tiene la vigencia de 1 año y irá al tratamiento parlamentario para su aprobación, pero como les decimos, fueron un proyecto focalizado, estudiado y
apuntando a las micro, pequeñas y medianas empresas y, como siempre, del Ministerio y de todo el Poder Ejecutivo nuestro énfasis es todo apuntalar a este tipo de empresas y fundamentalmente al empleo. Así que esto era un poco lo que quería transmitirles. Bien, habrán visto que comprende una gran cantidad de empresas y que tiene dos características. Una es exoneración de aportes al BPS, patronales, dentro de las empresas que estén dentro de 60 kilómetros del paso de frontera. Y después una exoneración de todo lo que tenga que ver con tributos a la Dirección General de Impositiva, ya sean los más pequeños y ya sean los más grandes que tributan IRA y patrimonio. Así que esto es un estímulo bien importante que va a permitir darle competitividad, bajar costos y trasladar a precios para hacerlos más competitivos en los comercios de frontera. Le vamos a dar la palabra al intendente de la FLUF, al intendente Lima y al intendente Sandro. Bueno, la verdad que nos vamos realmente contentos de los aportes que se han hecho, de los planteos recibidos. Esto fue más o menos lo que habíamos planteado el día que vinimos con la delegación de los intendentes y con datos precisos e importantes para cada uno de los departamentos que se van a ir enterando de a poco, porque muchas veces los departamentos no manejamos el nivel de estructura empresarial que tenemos al detalle, pero para darles una idea, cuando el secretario de la Presidencia dice a quién beneficia, me gustaría decir que en Río Negro hay 4.017 comercios, de los cuales el 69% factura hasta 1,5 millones de pesos año, y de esos el 43% son monotributos. Por lo tanto, el efecto que tiene sobre el nivel de comercio que tenemos es importante. Lo otro que no se dijo acá, pero se sigue manteniendo el 24% de beneficio que tenemos en el combustible hasta los 20 kilómetros del paso de fronteras. Y bueno, lo que le decíamos al secretario de la Presidencia es, y ponemos el Congreso de Intendentes a disposición, es para difundir esto. Muchas veces nos pasa que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, los organismos públicos toman medidas en beneficio y a veces la gente no se entera, así que nos vamos hoy con ese compromiso. Primero quería destacar el trabajo previo que se hizo para llegar a esta instancia de los gobiernos departamentales con los centros comerciales, el poder consensuar una propuesta única que en definitiva fue presentada al Gobierno Nacional. En la jornada de hoy hemos tenido una devolución al planteo realizado por parte del Gobierno Nacional y acá se contemplan buena parte de las propuestas que habían sido elaboradas y que se hicieron llegar al Gobierno. Algunas tienen que ver con el turismo, una actividad muy importante para cada uno de nuestros departamentos. Y en ese sentido, la confirmación de que vinculado con el turismo y para los residentes, esto es para todos aquellos uruguayos que concurran a la región del litoral, a la región de frontera, se mantiene hasta el 30 de abril del año 2022 el descuento del 9% en gastronomía, en alojamiento y para los organizadores de espectáculos públicos. Eso sin duda que es importante para economías locales que generan y dependen del turismo. Departamentos como el nuestro, en donde hay miles de trabajadores que dependen de esta actividad. Y en el caso de los no residentes, la información que se nos trasladaba desde la Presidencia de la República es que la devolución del IVA sea del 22%. Y no queríamos dejar pasar esta instancia
porque la apertura de fronteras precisamente generaba dos situaciones. Por un lado, la llegada de los argentinos sin duda que es muy beneficioso y de los extranjeros es muy beneficioso para la región. Lo decíamos, el mes de septiembre ha sido el mejor mes en cuanto al turismo para el litoral norte y este tipo de medidas nos generan la expectativa de que siga mejorando, de que siga consolidándose y por tanto las economías locales se puedan fortalecer. Y en cuanto a la apertura de frontera, también destacar que en lo que tiene que ver con el comercio local, que es la gran preocupación que tenemos, está claro que por un lado el procedimiento que se ha establecido, el protocolo que se ha establecido en cuanto a la necesidad de realizar PCR, aquel uruguayo que cruza hacia la Argentina y que pretende retornar a nuestro país, debe presentar un PCR con una antelación de 72 horas, luego realizarse un nuevo PCR a los 7 días, además del costo que eso significa los tiempos. Y naturalmente que este protocolo corta también con una práctica muy habitual en toda la frontera, que era el traslado a la provincia de Entre Ríos por unas horas, por una jornada, se cruzaba a la mañana, se volvía a la tarde con un surtido, con el vehículo cargado de combustible y alguna otra compra que se hacía. Esto se termina, porque aquel uruguayo que cruce a la Argentina, por lo menos, con este protocolo debe permanecer un mínimo de 3 días en la República Argentina y está claro que esto constituye un desestímulo a la compra masiva o a ese éxodo masivo que es lo que no queremos de uruguayos a la República Argentina y que termina afectando el comercio. Y las medidas que ha anunciado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el Ministerio de Economía, sin duda que contemplan algunos de los planteos que se habían realizado, sobre todo vinculados con exoneraciones de aportes patronales, con beneficios, en este caso en el costo de los servicios que brindan las empresas públicas, OCE, Antel, UTE. Por tanto, esperemos que estas medidas en el desarrollo de los próximos meses beneficien realmente al comercio y lo fundamental es que estas medidas se trasladen luego al precio, que estas medidas que apuntan a disminuir el costo y que fue uno de los planteos que hicieron los centros comerciales en las reuniones, sobre todo en la reunión que mantuvimos en la Intendencia de Río Negro. Allí fue unánime el planteo de los centros comerciales y del CEDU de que en este proceso, más que tomar medidas prohibitivas, como puede ser el 0 kilo, lo importante es hacer competitivo al comercio local. Y en ese proceso de hacer competitivo al comercio local, estas medidas apuntan precisamente a mejorar la competitividad, disminuyendo costos y que ese menor costo de las empresas se traslade luego en los precios al consumidor final. Ojalá que esto pueda darse, es lo que uno pretende. Naturalmente que desde el Congreso de Intendentes haremos un seguimiento al tema porque nos preocupa naturalmente esta situación que pueda generarse a partir del 1 de octubre. Y para finalizar, un dato no menor, vinculado a nuestro departamento, que de alguna manera magnifica el destinatario de estas medidas. El 75% de las empresas pequeñas, micro, pequeña y mediana empresa, el 75% de las empresas en nuestro departamento tienen esta característica, facturan por debajo de 1,5 millones de pesos al año, se van a ver beneficiadas con este paquete de medidas y representan 6.697 empresas en el departamento de Salto. Un poco para clarificar en números el impacto que puede tener en el departamento y la región este paquete de medidas. Ojalá tenga el resultado que todos pretendemos y bueno, desde el Congreso de Intendentes está claro que la voluntad nuestra será hacer un seguimiento a este tema y que efectivamente el comercio local, que en el último año ha tenido un incremento de cerca del 30% en sus ventas, no se vea afectado. Gracias. Me toca, Alberto. Bien. Bueno, buenos días a todos. Un placer enorme
muy contento de poder estar acá con esta delegación del Comercio de Intendentes y en el largo tiempo que hemos venido trabajando en esta pandemia que ya lleva tantos meses en todo el país, junto a legisladores, junto a los centros comerciales y obviamente con el Poder Ejecutivo que siempre nos ha recibido y siempre nos ha escuchado. Y bueno, hoy es un día especial, con medidas claras que atienden básicamente a los pequeños comerciantes, a los más vulnerables, a los que han sufrido más, y especialmente en nuestro departamento fronterizo, abierto con los hermanos brasileños, pero que nos ha generado muchas dificultades de pérdida de ventas y por ende de pérdida de empleo. Entonces, estas medidas que van a ir algunas ahora y algunas en un proyecto de ley que va a entrar en los próximos días en el Parlamento y que esperemos que tenga un tratamiento rápido para que todos esos comerciantes puedan disponer de esos beneficios. Son pequeñas empresas, monotributistas, Literalé, empresas que venden menos de 20 millones de pesos por año, que son la mayoría en nuestros departamentos y que en definitiva eso va a coadyuvar o va a permitir que nos podamos empezar a reponer pensando en el día después de esta pandemia, que la venimos llevando también un trabajo interinstitucional entre el Gobierno Nacional y las intendencias y que por suerte venimos saliendo, pero que tenemos que poner todos los esfuerzos en generar más empleo y generar más condiciones para todos los uruguayos. Así que me voy muy contento con estos beneficios, con estos anuncios que nos hace el Poder Ejecutivo y que nos permita a las intendencias poder seguir trabajando y poder seguir trayendo la voz de todos los comerciantes y de los empleados de cada uno de nuestros departamentos. Así que yo quería agregar nada más que eso. Muchas gracias. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. De Subrayado, Beatriz Martínez. Dos consultas cortitas. Por un lado, si se ha conversado con los comerciantes cómo se podía hacer ese traslado de precios y si se percibe que eso también va a favorecer al turismo interno, porque tal vez en Rivera va a estar más barato y entonces el que vive en Tacuarembó se va a ir a Rivera. ¿Cuál es la visión en ese aspecto? Gracias. Bien, obviamente que sí, que esto también tiene un fomento del turismo interno. Estas medidas de hoy y las que hablaba el Intendente Lima, que repasamos con el Ministerio de Economía, las que ayer anunció la Ministra de Economía en la Cámara de Turismo, en el Día Mundial del Turismo, anunció una serie de medidas vinculadas al estímulo a los turistas residentes y a los no residentes. Esto tiene un objetivo fundamental, no solo hacer competitivo las micro y pequeñas empresas de las zonas fronterizas, sino además bajar los precios de los productos más importantes en esa zona. O sea, el beneficiario es la gente. Y obviamente, atrás de eso seguramente también con los estímulos adicionales de las medidas de turismo, más el traslado a precios de estos beneficios tributarios y de aportes, más las tarifas, va a permitir que seguramente haya un mayor turismo interno, por lo menos para la zona fronteriza. Daniel de León de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿quedan competitivos los comercios de este lado con los de Argentina a raíz de la aplicación de estas medidas? ¿Quedan verdaderamente competitivos? ¿Y cómo se va a garantizar de que estos beneficios sean trasladados a los precios por parte de los comerciantes? Estamos hablando con los intendentes, con el Ministerio de Economía, con Defensa del Consumidor, para hacer un seguimiento del tema, ¿no? Obviamente estos son instrumentos para hacerlo competitivos, hacer competitivos sobre todo en los costos de quienes generan los precios, ¿no? De los comercios, sobre todo en los productos donde estamos en competencia con una diferencia cambiaria del otro lado de la frontera, que en algunos casos son muy grandes, pero esto lo acerca porque le quita costos, seguramente también, como decía el intendente Sander, asegura empleo o mantiene empleo, pero además la idea, y vamos a ver un seguimiento de las intendencias, así quedaron comprometidos, y del Ministerio de Economía, fundamentalmente que el beneficiario sea la gente del traslado a precio.
¿Qué tal? Buen día. Emilio Izaguirre de Telenoche, Canal 4. La pregunta tiene que ver con los plazos que se manejan para poder implementar justamente todas esas medidas, teniendo en cuenta que estamos muy cerca del momento en que se abre efectivamente la frontera, incluso incluyendo, valga la redundancia, que implica justamente una iniciativa. ¿Qué tiempos manejan? ¿Cómo creen que se puede llegar a establecer esto? Miren, con respecto a las decisiones de las empresas públicas, en las próximas reuniones de directorio se van a decidir estos beneficios que yo anunciaba, tanto en la UTE, en OCE como en Antel. Con respecto a los beneficios tributarios y de aportes, se va a estar firmando hoy un proyecto de ley. Este proyecto de ley terminó de elaborarse en el día de ayer, anoche, lo hablamos hoy de mañana con el presidente de la República, previo a la reunión con los intendentes, y bueno, al tener el visto bueno de Economía del presidente de la República, que fue el que impulsó medidas de estas características, y también con el visto bueno de los intendentes, porque van en la misma línea de lo que me decían recién, los intendentes, los centros comerciales iban más o menos atrás de este proceso de oportunidades a los comercios y al traslado a unos menores precios del consumo final. Así que se va a firmar seguramente entre hoy y mañana y esté esta semana ingresando al Parlamento. Esperemos que en un tratamiento muy rápido se pueda votar y promulgar, así empieza a regir. Las autoridades reciben las últimas 2 preguntas para esta conferencia. Buen mediodía, Fabián Cardoso de los Medios Públicos. La pregunta se refiere concretamente a las medidas sanitarias de protección que habría que disponer por parte del Uruguay ante lo que pueda ser una presencia importante de turistas a partir de la apertura uruguaya. Se plantea que a partir de noviembre muchos, especialmente argentinos y algunos brasileños, quieran llegar a preparar la temporada de verano. ¿Cómo se prepara Uruguay para eso? Y simultáneamente también consultarle, porque están comenzando a hacerse promociones que hablan, por ejemplo, de la eventualidad de hacer turismo de compra en Buenos Aires. ¿Cómo reacciona ante eso el gobierno? Porque se puede pensar en la frontera terrestre, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el turismo fluvial, en este caso? La posibilidad de cruzar el río y hacer turismo de compras. Bien, los protocolos sanitarios es para cualquier vía de ingreso al Uruguay, o sea, el PCR negativo 72 horas antes del ingreso y el PCR a las 7 días del primero, más la inmunización es para cualquier vía de acceso al Uruguay, ingreso al Uruguay. Esto obviamente está mucho más enfocado en lo cotidiano, ¿no? En lo que decían los intendentes del tráfico permanente hacia el otro lado del río, de la frontera con Brasil, por las compras de surtido. Estaba fundamentalmente dedicado a los productos de mayor necesidad, de la canasta básica, tiene mucho que ver con eso. A eso está enfocado y esperemos que a eso sea donde impacte positivamente bajando los precios y desestimulando el consumo en otro lado y que lo consuman en Uruguay. Con respecto a la apertura de fronteras al 1 de noviembre, se está trabajando con Salud Pública al respecto. Uruguay va a acelerar el proceso de vacunación además porque tiene que ver con las terceras dosis que Uruguay está dando. En los otros sectores de la población que tienen mayor nivel de riesgo, en la misma secuencia que se inmunizaron al inicio del plan de vacunación, ¿verdad? Los mayores de edad, personal de salud, y vamos a estar en estos meses que vienen, aquí hasta fin de año, con un ritmo importante de vacunación de tercera dosis, más algunas otras grupos de edad o de riesgo que determine o sugiera la Comisión Ad Hoc de Vacunas. No solo tenemos stock de vacunas para esto, para la tercera dosis con la vacuna de Pfizer, de ARN mensajero, sino que además a partir del 4 de octubre ya está firmado una adenda al contrato con Pfizer, que van a venir durante esos últimos 3 meses 500.000 vacunas más de Pfizer.
Buen día, buen mediodía, Joaquín Pisa de Radio Universal. Lima, usted dijo en una entrevista hoy en la mañana que no estaba conforme con la aplicación de la medida Kilo Cero. Quería saber si se podía plantear alguna reestructura, se podía plantear algún cambio en esa medida del Kilo Cero para complementar todo esto y no permitir el ingreso de mercadería de otras partes, de otros países. En las reuniones que se mantuvieron con los centros comerciales, fueron por lo menos 2 entre las intendencias y los centros comerciales. Una de las consultas, de las primeras consultas que se hizo, tenía que ver con la instrumentación del 0 kilo, si volver a instrumentar el 0 kilo en la frontera. Y en ese sentido todos los centros comerciales coincidieron, CEDU incluso coincidieron, en que no era conveniente volver a implementar esa medida. Por tanto, fue descartada de plano desde el primer momento. En cuanto a los controles, también en el informe que recibimos hoy en la mañana, más temprano, antes de esta conferencia, se nos hizo saber que en los pasos de frontera va a haber un trabajo conjunto entre aduana y el Ministerio de Defensa. Bueno, creo que eso apunta fundamentalmente a evitar situaciones de contrabando que puedan producirse. Creo que en ese sentido también estaba dentro de los planteos que hacíamos los gobiernos departamentales y los centros comerciales el fortalecer el control y la fiscalización. No al 0 kilo, pero sí al control y la fiscalización para evitar situaciones de contrabando. Y bueno, creo que el anuncio que hoy en esta reunión se nos hace, un trabajo conjunto entre aduana y Ministerio de Defensa, es importante.